aunque no nos veamos físicamente, pues agradeceros igualmente vuestra presencia a la jornada que organizamos en la tarde de hoy. Es una jornada que se nos ha venido posponiendo en el tiempo. Nuestro deseo hubiera sido haberla realizado en el mes de marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero bueno, por las causas conocidas por todos de la pandemia nos hemos visto obligadas a tener que posponerla. Y aún así, pues uno de los ponentes que será quien realice la mayor parte de la sesión, que es la catedrática doña Susana Rodríguez Canciano, pues se encuentra en León. Entonces, bueno, agradecer desde este momento su presencia, aunque sea virtual, y el esfuerzo que ha realizado tanto ayer como hoy con las pruebas que hemos venido llevando a cabo para que esto se acabe de la mejor manera posible. Yo voy a introducir muy brevemente la materia y después daré paso tanto a ella como al catedrático don José Manuel Gómez, que ya es conocido en esta casa porque ha colaborado con nosotros en otras sesiones. Y bueno, agradecerle a los dos desde el Colegio de Abogados y desde la sección laboral, pues el empeño y digamos el esfuerzo y las ganas que ponen en todo lo que les proponemos, y que siempre se encuentran partícipes y bueno, colaboradores con todo lo que decimos, ¿no? En el caso de hoy, la sesión que traemos para tratar la hemos titulado Brecha salarial en España y principio de igualdad retributiva, porque como bien decía antes, en principio estaba indicada para una materia que hoy, con la regulación normativa que con la pandemia se ha ido produciendo, pues bueno, hemos ampliado un poco la materia a raíz de los dos decretos que el Gobierno ha publicado, pues en materia de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, y también en temas de planes de igualdad, ¿no? Doña Susana, que es la ponente que llevará el peso de la sesión de hoy, es una experta en la materia, creo que por lo que he podido ver, la mayor experta que hay en este sector. Tiene muchísimas publicaciones sobre la cuestión, y bueno, yo simplemente me voy a destacar en un punto interesante, porque es el que hoy nos trae aquí, y es que ha sido galardonada con el premio 8 de mayo de Igualdad de las Mujeres que otorgó la Asociación Española de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, precisamente por su trabajo que he titulado La discriminación retributiva por causa de género y sexo. Entonces creo que con esta presentación os podéis imaginar que el control y el dominio que tiene en esta materia. Por su parte, José Manuel Gómez, que como también decía es conocido ya en la casa, también es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y bueno, colabora tanto en la universidad como en múltiples publicaciones en todo tipo de materia laboral y en lo que es en el aspecto contractual propiamente dicho. Yo no me voy a extender mucho más porque José Manuel será el que haga la introducción con mucho más, digamos, más profundidad, pero simplemente destacar la importancia de la materia, aunque no nos lo parezca, porque simplemente voy a sacar a colación un punto interesante, y es que ya el tema de la igualdad retributiva viene incluso reconocido en la Ley de Contratos del Estado, de manera que no se van a realizar ningún tipo de adjudicaciones contractuales a empresas que no cuenten con implantación de planes de igualdad. Esto nos lleva a la conclusión de que no es una materia teórica, es una materia de orden práctico, y que evidentemente obliga e impone a las empresas a que también hay que tener este punto cubierto y completamente actualizado, no solamente por el peso económico que pudiera depender de su actividad, si precisamente, por ejemplo, nos encontramos en este sector, sino incluso por las sanciones económicas que ya la ley también establece por no tener implantada todo lo que normativamente se viene estableciendo. Entonces, yo sin más voy a dar paso a José Manuel para que nos introduzca un poco más en la materia que vamos a tratar, y de nuevo agradecerles a ambos pues la presencia de ellos en la tarde de hoy. José Manuel, no sé si me escuchas. Perfectamente, Carmen. Pues gracias. Muchas gracias
por la presentación, tanto a ti como a José Antonio Picón, en nombre del Colegio de Abogados de Sevilla, que nos da esta oportunidad de estar una vez más con todos los colegiados para estas interesantes sesiones frías, porque son en streaming y deberían ser presenciales. Yo debo haber sido uno de los últimos ponentes en la sala del colegio, en la calle Chapineros. Yo creo que por febrero por ahí, ya después vino el desastre y ojalá tengamos pronto que vacunarnos todos y podamos estar otra vez de nuevo en el colegio, ¿no? Celebrando este tipo de actos que son mucho más cálidos con la presencia de todos los colegiados. Presentar a Susana Rodríguez Escanciano es una labor inútil, es una catedrática del máximo nivel nacional e internacional en España en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social. Yo quiero agradecerle a Susana su amabilidad, su paciencia, sobre todo su paciencia, porque estamos intentando que venga a Sevilla desde marzo de este año, con 9 meses frustrantes en los que no hemos sido capaces de traerla. En el segundo intento también dijimos, bueno, para noviembre o diciembre vienes, Susana, sin problema. Y bueno, cada vez que yo la invito, se decreta el estado de alarma en España. No sé si esto haya alguna relación causa-efecto, pero me está dando la impresión de que así es. Cada vez que invito a Susana, decretan el estado de alarma. En todo caso, le quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, con un tema complicado, un tema controvertido, que es el tema de la brecha salarial en España. Es un año además complicado desde el punto de vista econométrico. Si queremos hacer mediciones, el año 20 no va a poder ser contabilizado. Quiero decir que las dificultades de este año, por todos conocidas, pues van a dar lugar a que tengamos que pasar el año 20 y esperar al año 21 a ver cómo volvemos a recuperar la tónica, porque la caída en picado de todas las gráficas y las indicaciones que nos están dando los estadísticos sobre cómo está evolucionando el sistema, me parece que son evidentes. Sí es cierto que en el año 15, creo que era el año 15, hubo un informe interesante de COE y Pricewaterhouse que decía que la brecha salarial estaba en España en torno al 14%, una brecha sin ajustar, o sea, una brecha en la que solamente descontamos del porcentaje de salarios el número de horas que trabajan al día las trabajadoras, las mujeres que trabajan menos horas al día que los hombres, y por tanto eso es un ajuste bruto que daba lugar a una diferencia de salarios de en torno al 14%, pero ese mismo informe, cuando lo ajustaba la brecha, decía que la cosa estaba en torno al 12,7%. Parece que en el año 19 esa diferencia pues es de unos 42.000 millones de euros, ¿no? En masa salarial bruta entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. En el 19 estamos hablando casi de un 22,8%. Es mucho dinero. Se trata de 7 millones de trabajadoras. Hay muchas cuestiones que interfieren en el tema de brecha salarial, porque también está el tema de salarios mínimos. Es un tema del que hemos hablado en algún momento, tanto con Carmen como con José Antonio, en relación a hacer alguna jornada sobre el salario mínimo interprofesional, los salarios mínimos garantizados, la renta vital, todo esto. Y bueno, la realidad es que, presentado el tema de esta manera, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar a Susana Rodríguez Escanciano, que ha trabajado profundísimamente en este tema. Ella, entre otras cosas, ha recibido el premio Blas Infante del Instituto Andaluz de Administración Pública por sus muchísimos trabajos de investigación, o el premio Rafael Martínez Emperador del Consejo General del Poder Judicial. Es una investigadora de primer nivel, como he dicho, y además ha trabajado, tiene monografías sobre la familia ante el ordenamiento jurídico laboral. Es decir, es una persona que ha trabajado mucho en estos temas, en temas de igualdad, especialmente, como ha dicho también Carmen González, tiene el premio 8 de marzo de Igualdad de las Mujeres de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Para mí personalmente es una satisfacción y un orgullo poder traer a Susana. Espero, Susana, poder traerte presencialmente dentro de muy poco tiempo aquí a Sevilla y al colegio, y agradezco al colegio, por supuesto, esta oportunidad que nos da de poder escuchar a nuestra querida compañera. Sin más, Susana, yo te doy la palabra. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestar mi alegría por poder dirigirme en este foro tan cualificado a expertos ejercientes de la abogacía y, por supuesto, pues agradezco muchísimo la invitación al Colegio de Abogados de Sevilla y al profesor Gómez Muñoz por su intermediación en este caso y por sus palabras de presentación. Y sin más, pues voy a dedicar los minutos que siguen a tratar el tema de la brecha salarial, comenzando diciendo que es un tema de máxima actualidad. Ha habido un informe de la OIT de hace escasos días, del día 2 de diciembre de 2020, que incide específicamente en el problema de la brecha salarial a nivel mundial y hace referencia a exactamente que los salarios, a medida que se pasa de los salarios más bajos a los más elevados, la proporción de mujeres disminuye. Esta es la conclusión que saca la OIT y además enlaza con el agravamiento de esta situación a causa de la pandemia, que quizá sea la reflexión que en estos momentos más merece, en la que más merece profundizar, y en eso me voy a dedicar parte también de la exposición, ¿no? Cómo la pandemia y la regulación que hace el ordenamiento jurídico en estos últimos meses también incide de una manera negativa, aunque sea de forma indirecta, sobre los salarios de las mujeres. Y bueno, como decía el profesor Gómez Muñoz, los salarios brutos de las mujeres está claro que son muy inferiores a los de los hombres. Se utilice el criterio de medición que se utilice, bien se utilice el criterio de la ganancia media anual o bien se utilice el criterio de la ganancia por hora. De ahí esta diferencia estadística, y que a veces se habla de una diferencia salarial del 23% o de una diferencia salarial del 12,7% en función de si se habla de una media general o de una media por hora. Pero sea cual sea la conclusión, es que los salarios de las mujeres y de los hombres son distintos y los de las mujeres muy por debajo de los hombres. Bueno, esta realidad contrasta con la situación normativa. No hay una institución que esté más regulada y que más intervención haya habido del legislador que precisamente el principio de igualdad de retribución por razón de sexo. Y no solo en nuestro país, sino tomando como referente normas internacionales y de la Unión Europea, ha sido una recurrencia constante del legislador. El convenio de la OIT, el número 100, es monográfico sobre este tema. En Europa, en el ámbito europeo, desde la Carta Social Europea de 1961, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Tratado de Roma en el artículo 119, después trasladado al 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, instrumentos del soft law como también se dedican a este tema, la recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014, el Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025, incluso la propuesta de directiva actual sobre salarios mínimos adecuados incide también en este tema. Y hay una directiva de igualdad que regula expresamente el tema de la discriminación retributiva, que es la actual Directiva 2006/54. Además, ha habido una profunda intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha ido impulsando la intervención del legislador europeo y también ha ido aquilatando el devenir de nuestra propia normativa interna, porque se reconoce a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el efecto directo del principio de igualdad retributiva y la invocabilidad de este principio ante los tribunales ordinarios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como digo, ha incidido muchísimo en la regulación de este tema, ha dedicado una labor importante a ampliar el concepto de retribución que hay que tener en cuenta. El Tribunal de Justicia ha dejado claro que no solamente es el salario económico, el salario base que reciba el trabajador, sino salario en moneda, salario en especie, salario base, complementos salariales, cualquier tipo de complemento salarial
se incluye en este concepto de prohibición de discriminación retributiva el pago de las horas extraordinarias, primas especiales, primas de resultados, bonos transporte, mejoras voluntarias de la seguridad social incluido, es decir, cualquier percepción que reciba el trabajador con ocasión de su trabajo se ve afectado por el principio de igualdad retributiva. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aquilatado que este principio no solo se aplica a trabajos iguales, trabajos idénticos, sino también a trabajos de igual valor y así pues ha ido ampliando este concepto de trabajos de igual valor. En principio pues los centraba solo en conceptos exactamente comparables y así, bueno, pues las primeras sentencias se centraron en este concepto. Por ejemplo, la sentencia Jenkins, que protegía a una trabajadora productora de prendas de vestir frente a otro trabajador que realizaba las mismas funciones, o el asunto de FREN 2, que protege a azafatas que cobraban menos cantidad que auxiliares de vuelo que percibían más cantidad y el trabajo era idéntico, para luego pasar a ampliar este concepto de trabajo idéntico e incluir otros conceptos asimilables a un trabajo de análogo valor. Por ejemplo, pues la sentencia Wiener, que protege a los psicoterapia psicológica que desarrollaban las mujeres frente a psicoterapia médica que desarrollaban los hombres. Otra sentencia que valora la disponibilidad, disponibilidad para determinadas funciones, en caso de hombres y de mujeres, la sentencia Kenny o la sentencia. Y también, pues, el Tribunal de Justicia ha realizado una importante labor a la hora de impedir la sobrevaloración o infravaloración de determinadas categorías profesionales, es decir, que no se incluyeran criterios de calificación dentro del sistema de clasificación profesional, que al final repercute, como no, en los salarios, que no se utilizaran criterios de valoración de actitudes, de cualidades, que fueran discriminatorios porque perjudicaran a uno de los sexos. Y también admite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la prueba estadística, es decir, cuando una circunstancia aparentemente neutro perjudica de forma mayoritariamente a las mujeres y así lo demuestra la estadística, se admite como circunstancia a considerar para valorar una posible discriminación retributiva. El ordenamiento jurídico español, tomando también estas ideas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también ha regulado el tema de la igual retribución por trabajos de igual valor. Incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones, por ejemplo, en la sentencia Gregorio Marañón, que equipara el trabajo de peón con el trabajo de limpiadoras en esa empresa, eran trabajos manuales ambos, o, por ejemplo, la sentencia Antonio Puig, que tiene en cuenta que no se han adoptado criterios neutros a la hora de valorar un determinado sistema de clasificación profesional, o, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional en el asunto Galletas Fontaneda, donde se pagaba más a hombres que estaban en el departamento de producción frente a mujeres que estaban en el departamento de empaquetado, que, bueno, aquí sí que se justificaba la diferencia salarial por las distintas funciones, pero lo que declara inconstitucional, declara nulo por contradecir el principio de igualdad es que cuando los hombres pasaban del departamento de producción al departamento de empaquetado conservaban sus retribuciones superiores. Y asimismo se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional en la sentencia de Agrios de Murcia, donde aquí también se valoraba de una forma excesiva el esfuerzo físico para realizar determinadas funciones.
a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, también la regulación que hace el Estatuto de los Trabajadores en desarrollo del artículo 14 y del artículo 35 de la Constitución va modulando su contenido y también con el apoyo de la Ley de Igualdad, que recoge la diferencia entre discriminación directa y discriminación indirecta, que esta diferencia es muy importante. La discriminación directa la define la Ley de Igualdad como la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable, es decir, no es necesario que se produzca la diferencia de hecho, sino que es posible que esta diferencia se produjera, es decir, se hace una comparación hipotética y reconoce también, hay pocos casos de discriminación indirecta y cada vez menos, revisando los pronunciamientos judiciales, que aprovecho para decir que son bastantes casos, porque dada la realidad de los hechos que demuestra que la brecha salarial es cuantitativamente tan importante, son muy escasos los casos que llegan a los órganos judiciales. Pero bueno, sí que hay una sentencia muy reciente que es de 2020, que aquí sí que hay una discriminación directa, que digo que estas discriminaciones a día de hoy son muy difíciles que concurran, pero aquí se paga un complemento por productividad muy inferior a una investigadora frente a sus 3 compañeros que eran investigadores, una diferencia de 700 euros al mes, sin ningún tipo de diferencia de tareas y sin ningún tipo de justificación. Y se define también lo que es la discriminación indirecta, y esto todavía pues es más interesante porque la mayoría de las discriminaciones se producen de forma indirecta, ¿no? Se utilizan criterios neutros, criterios aparentemente inocuos, pero que en la práctica ocasionan un perjuicio mayor a las personas, en este caso al colectivo femenino. Y bueno, aquí sí que hay muchos ejemplos y en concreto pues hay también un ejemplo muy reciente de una sentencia de Islas Baleares, que es también de este año, 2020, del 31 de julio, en el que se utiliza un sistema de libre designación para los ascensos al que únicamente podían concurrir trabajadores que fueran a su vez mandos en esa empresa, y en esa empresa no había ninguna mujer que fuera mando porque era difícil llegar a esta situación y se daba esa circunstancia. O una sentencia que reconoce que hay una nulidad en un convenio colectivo porque se excluía de los incentivos de productividad a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encontraban en situaciones de conciliación de la vida laboral y familiar, y esto pues al final perjudica la conciliación y afecta de forma indirecta a las mujeres, ¿no? Bueno, pues la norma sustancial que recoge el principio de igualdad en la retribución es el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el principio de igualdad retributiva y ha sido recientemente reformado. En el año 2019 sufrió una reforma sustancial con 4 objetivos principales. Primero, se amplía el concepto de retribución para incorporar ese acervo que ya había dejado claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluyendo cualquier partida. Se define lo que son trabajos de igual valor, porque no quedaba claro en la redacción actual, y ahora se incorpora una definición que se extrae de la doctrina del Tribunal de Justicia. Dice que cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para el ejercicio o los factores relacionados con el desempeño de las actividades fueran equivalentes. Luego se introduce también en el artículo 28 la obligación de registro retributivo, esta obligación de dar transparencia a los salarios percibidos en una determinada empresa, con el fin de hacer posibles comparaciones, y se exige que la transparencia retributiva vaya desglosada en función de lo que es el salario base y los distintos complementos, desglosada además por sexo y desglosada además por categorías y grupos profesionales.
y se establecía la obligación de que en las empresas de más de 50 trabajadores, si había una diferencia retributiva entre un sexo y otro de más del 25%, en el propio registro se tenía que incluir una justificación. Este decreto ley introduce también una importante novedad en el artículo 9.3 del Estatuto de los Trabajadores, porque considera que cuando hay un supuesto de nulidad de discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador, la trabajadora en este caso, tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor, es decir, se equipara como no podía ser de otra manera, pero se deja claro en el precepto que regula la nulidad del contrato de trabajo, y también se modifica el artículo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores para que a la hora de establecer los grupos profesionales, los criterios y los sistemas que se establezcan para compartimentalizar la clasificación profesional procedan y se haya hecho previamente un análisis correlacional con las retribuciones. Sobre estas ideas incide el Real Decreto 902-2020 de 20 de octubre, que es el que ha desarrollado, más bien es el que ha desarrollado esta obligación de registro y esta obligación de transparencia retributiva, y lo ha relacionado además con los planes de igualdad, exigiendo una auditoría retributiva a aquellas empresas que, bueno, con unas transitorias que terminan en marzo de 2022, aquellas empresas de más de 50 trabajadores que tienen, por lo tanto, obligación de establecer el plan de igualdad, de no solo tener instaurado el sistema del registro salarial, sino también de contar con una auditoría retributiva con el fin, bueno, pues dar cuanto más control y cuanta más transparencia al problema de la brecha salarial. Bueno, pues teniendo en cuenta que es un tema tan regulado y en el que insiste tanto el legislador, nos tenemos que preguntar por qué la realidad va por otro camino y por qué, aunque ha habido esta profunda regulación normativa, no se ha conseguido terminar con estas discriminaciones, no tanto directas, porque esas, bueno, pues sí que ahora es bastante extraño encontrar una discriminación que directamente se pueda observar que perjudica salarialmente a uno de los sexos, pero ¿por qué no se ha podido terminar con esas discriminaciones más civilinas que se amparan en criterios neutros, pero que al final la realidad demuestra que perjudican a las mujeres, ¿no? Bueno, pues hay una serie de factores que inciden en esta realidad y que pues el legislador no ha podido terminar de corregir. Y ello, pues, el factor principal es la segregación laboral femenina. Está claro que las mujeres están mucho más afectadas por los índices de desempleo. Cuando acceden al mercado de trabajo, lo hacen en funciones o en ámbitos funcionales poco retribuidos, y cuando acceden también al mercado de trabajo, dentro de los escalafones profesionales mayoritariamente ocupan las partes más bajas de la clasificación profesional. Además, las mujeres sufren las condiciones de precariedad laboral de forma mucho más acusada que los hombres, porque las estadísticas vienen a demostrar que es uno de los colectivos que trabaja mayoritariamente a tiempo parcial. Por lo tanto, hay un círculo vicioso del que la mujer no puede salir. Accede con mayor dificultad al mercado de trabajo. Cuando accede a ámbitos funcionales de escasa retribución y siempre ocupando las categorías más bajas dentro de los sistemas de clasificación profesional, cuando normalmente también trabaja a tiempo parcial o con contratos de carácter temporal. ¿Y qué medidas se pueden ir adoptando para ir solucionando esta situación, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que atajar son las dificultades que tienen las mujeres para acceder al mercado de trabajo, ¿no? Este es el momento inicial y el que va a marcar todo el devenir profesional posterior. Y aquí, bueno, pues está claro que las dificultades de acceso para las mujeres son muy claras
porque pues muchas veces a la hora de elegir entre un trabajador u otro, pues el empresario se decide por un trabajador de sexo masculino, bueno, pues entendiendo que va a ser un trabajador más rentable, ¿no? Porque, bueno, pues las mujeres siempre tienen mayores problemas de conciliación de la vida laboral y familiar. Y es difícil terminar con esta tendencia o con esta inercia porque existe un principio de libertad de empresa a la hora de proceder a la contratación y además de este principio de libertad de empresa, la reparación que se puede conseguir siempre es a posteriori, pudiendo probarla un indicio de discriminación que no siempre es fácil. Quiero decir que este primer momento es el más desprotegido, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría solucionar este problema? Pues la Directiva 2006/54 habla de la posibilidad de introducir cuotas a la contratación de mujeres, ¿no? Y estas cuotas se instrumentan en tres partidas. Una, subvenciones, desgravaciones, incentivos para la contratación de mujeres. Aquí hay una experiencia pues bastante exhaustiva en nuestro ordenamiento jurídico porque sí que efectivamente existen estos instrumentos, estos diseños para fomentar el empleo femenino, pero bueno, no han dado los resultados tampoco esperados. Otra segunda posibilidad es la de establecer reservas de manera que se establezcan pues unos cupos que sean para su ocupación por mujeres, ¿no? Aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cuanto a estos cupos, ha venido diciendo que no pueden establecerse cupos con carácter absoluto o con carácter automático, sino que tienen que darse unos requisitos. Primero, pues, establecer un cupo con carácter temporal para atender una situación de infrarrepresentación en una determinada actividad, en un determinado ámbito funcional, pero además se puede otorgar preferencia para la ocupación de un determinado puesto vacante a una mujer en igualdad de méritos. No puede ser una preferencia absoluta. Esto lo ha dejado el Tribunal de Justicia de forma clara sentado y así pues lo ha dicho también el Tribunal Constitucional. Nuestra legislación, la Ley de Igualdad, permite que se establezcan estas cuotas o estos cupos bien por los poderes públicos o bien con estos requisitos, claro, limitativos, o bien que se haga a través de la negociación colectiva. Los poderes públicos no han establecido estos cupos en relación con las mujeres, sí que lo han hecho en relación con las personas con discapacidad, pero no han regulado los cupos, quizá por esa interpretación restrictiva del Tribunal de Justicia y de nuestro Tribunal Constitucional. El legislador no ha dado ese paso en cuanto al establecimiento de cupos por los poderes públicos para la contratación de mujeres. Y la negociación colectiva tampoco, ni siquiera los planes de igualdad se han ocupado de establecer estas preferencias que permite nuestra legislación en el artículo 17.4 del Estatuto de los Trabajadores de establecer estas preferencias ante iguales condiciones de idoneidad que dice nuestro artículo 17.4. Claro, otra cosa es lo que sucede en el sector público. Ahí sí que hay unas pruebas objetivas de acceso, donde es mucho más difícil la discriminación. Y sí que los candidatos a un empleo tienen que demostrar mérito y capacidad con independencia del sexo, pero así todo, aún en el sector público se han producido algunas situaciones discriminatorias. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2006, que es en un asunto del Instituto Madrileño de Salud, porque aquí, bueno, pues una candidata a un empleo había sacado su oposición, pero no pudo tomar posesión porque estaba en situación de baja por maternidad y pues se llamó al siguiente en la lista. Y aquí, bueno, pues el Tribunal de Justicia dice que la Administración debe de dar solución a la necesidad de esta trabajadora. Y lo mismo en una sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de septiembre de 2019,
en relación con el Instituto Nacional de Estadística. También aquí se daba la imposibilidad de incorporarse al puesto de trabajo de una trabajadora que había superado unas pruebas de acceso por su situación de alumbramiento reciente, y también se llamó al siguiente en la lista, y el Tribunal Constitucional alerta de esta discriminación. Lo que sí que están prohibidos al día de hoy son los vetos para el acceso a determinadas profesiones por parte de las mujeres. Aquí, bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo había dejado ya claro en relación con muchas profesiones, en relación con el empleo militar, con la industria minera, con actividades de buceo o en medio hiperbárico en trabajo nocturno. Igualmente, el Tribunal Supremo lo había reconocido en relación con una plaza de piloto del Ejército del Aire, del interior de las minas, trabajo en turno de noche o considerando derogados los trabajos penosos y peligrosos prohibidos a las mujeres por el decreto de 26 de julio de 1957, que se mantiene para los menores, pero para las mujeres se entiende derogado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, no es que haya trabajos prohibidos, solo excepcionalmente cuando las características de ese trabajo exigieran que se desarrollara por una mujer, por un hombre, o por una mujer, en ese caso podría establecerse esta distinción. Por ejemplo, esto sucede con el personal al servicio de instituciones penitenciarias que tiene que realizar cacheos. Aquí sí que hay esa diferencia por sexo, pero porque el trabajo, las circunstancias del trabajo lo justifican. La propia Ley de Empleo también establece la prohibición del principio de discriminación en cualquier oferta de empleo, y es muy difícil encontrar una oferta de empleo que sea discriminatoria porque se controlan por el Servicio Público de Empleo y se imponen sanciones si así fueran discriminatorias. Pero sí que hay esas ofertas un poco más veladas, que aquí es donde está la dificultad. Por ejemplo, es una muy reciente, se veía un hombre joven con una tabla de surf, era una oferta de plazas de ingenieros para una determinada empresa y decía: queremos personas como tú, como el ejemplo que aparecía en la publicidad. En cuanto a esa posibilidad de establecer cuotas de reserva, que os comentaba que los poderes públicos no lo han hecho y la negociación colectiva, ni siquiera los planes de igualdad lo han hecho, sí que quiero alertar, ya lo explicó Carmen también al principio de su intervención, que la Ley de Contratos del sector público aquí sí que ha dado pasos importantes. Ha dado pasos más importantes que incluso la propia legislación laboral, que, bueno, en cuanto a principios programáticos y principio de transparencia y principio de auditoría, sí que ha dado pasos muy importantes, pero luego en otras medidas se ha quedado un poco más corto. Aquí la Ley de Contratos, no solo en la prohibición que comentaba Carmen para contratar con la administración para aquellas empresas que, debiendo tener plan de igualdad, no lo tuvieran, sino en los distintos momentos del proceso de contratación se establecen cláusulas que son un incentivo muy importante para que las empresas contraten a mujeres. Por ejemplo, por hacer un repaso muy rápido, en el artículo 145 de la Ley de Contratos del sector público, cuando regula la posibilidad de valorar la mejor calidad-precio utilizando no solo criterios cuantitativos económicos, sino también criterios cualitativos, ahí entre el listado de ejemplos que introduce aparece aquellas empresas que sean sensibles con la igualdad retributiva. Igualmente, a la hora de descifrar un empate entre ofertas exactamente equivalentes e inclinar la balanza para otorgar la licitación a la empresa, a una de las empresas que ha ofertado y que ha quedado equiparada en puntos con otra, se establece como criterio de desempate, en tercer lugar, pero bueno, ahí está la sensibilidad de las empresas con la igualdad retributiva, con el trabajo de las mujeres, y también como condición del contrato, es decir, una vez que el contrato ya está adjudicado, el artículo 202 también permite como condición especial de ejecución que se incluya en el pliego la obligación de la empresa adjudicataria de mantener una política de igualdad retributiva. Quería incidir también en esta situación que comentaba anteriormente
los trabajos que normalmente desarrollan las mujeres, ¿no? Que, como decía, son los trabajos, pues si cabe, menos remunerados, y al hacer la media, pues claro, salen con inferior retribución, ¿no? Las mujeres se dedican principalmente al trabajo de cuidados, trabajos que son una proyección de su rol tradicional que han asumido siempre las mujeres, ¿no? Un rol de género. Y aquí, pues las mujeres mayoritariamente trabajan en el servicio, en el hogar familiar, que bueno, es una relación laboral que no está amparada por un convenio colectivo, sino que es una regulación de mínimos la que establece el Real Decreto de 2011 que regula esta relación laboral, de manera pues que estas trabajadoras, en el mejor de los casos, quedan amparadas por el salario mínimo interprofesional en proporción al número de horas trabajadas. La hora actualmente está cifrada en 7,43 euros en el decreto que regula el salario mínimo en este año presente. Y bueno, aunque su situación ciertamente ha mejorado, porque sí que se han establecido unas tablas en cuanto a la cotización a la seguridad social, pero bueno, como es un trabajo también muy difícil de controlar, porque la inspección de trabajo pues no tiene medios para controlar el trabajo en los domicilios particulares, ¿no? A no ser a través de una autorización judicial, lo cual no es habitual, pues también hay unas bolsas muy importantes de fraude, de economía sumergida. Y luego también, asociado a la ley de dependencia, dividido en dos parcelas, ¿no? Lo que son servicios pues de residencias, de auxilio a domicilio, de centros de día, teleasistencia y también prestaciones. Las prestaciones son residuales de los servicios, pero en una situación o en otra el volumen de mano de obra femenina ocupado es muy importante. Si empezamos por las prestaciones, la que más se está percibiendo en este momento, y así lo demuestran las estadísticas, es la de cuidado en el entorno familiar. Y el cuidador en el entorno familiar es una cuidadora que es familiar del dependiente o una persona muy allegada, porque en algunas circunstancias puede ser que no tenga núcleo familiar en zonas rurales o, bueno, persona muy allegada. Y no tiene la consideración de trabajadora, simplemente no tiene la consideración de trabajadora porque no percibe un salario directamente del dependiente. Quien percibe la ayuda de la dependencia es el propio dependiente. Y es un trabajo de colaboración no laboral que está protegido por un convenio especial con la Seguridad Social, que aquí sí paga, en el momento actual ha vuelto a pagar, a partir del año 2019, ha vuelto a pagar el Instituto de Servicios Sociales, porque, bueno, en un principio sí que venía pagando estas cuotas del convenio especial el Instituto de Servicios Sociales, pero en 2017, a raíz de la crisis de 2012 se suprimió, con el decreto ley 20/2012 se suprimió esta cotización al convenio especial. Por lo tanto, los cuidadores no profesionales se quedaron sin esta protección que en su caso pues les beneficiará en su día de alguna manera tímida, pero a efectos de prestaciones sociales. Si vamos a los trabajadores en sentido estricto implicados en el sector de la dependencia, quienes se dedican al cuidado en los centros residenciales o en ayuda a domicilio o en teleasistencia, bueno, pues ha habido cierta mejora del convenio estatal de cuidados asociados a la dependencia, ¿no? Sí que ha habido, bueno, pues una mejora en este último convenio, pero así todo las condiciones laborales son muy precarias. En los centros residenciales quizá no tanto, que también, pero no tanto porque, bueno, aquí sí que hay un componente sindical importante y bueno, es un trabajo que se desarrolla en condiciones muy duras, con total disponibilidad, con unos riesgos psicosociales muy elevados porque hay mucha implicación, hay mucha responsabilidad y una escasa retribución, ¿no? Pero así todo, si miramos las categorías más bajas, que son efectivamente las que se dedican al cuidado directo de los afectados, los salarios son muy poco superiores al salario mínimo interprofesional, pues rondan los 903 euros el salario base, más unos complementos muy tímidos por trabajar en fin de semana de 17 euros al mes, poco más. Lo mismo sucede, y todavía peor, en la ayuda a domicilio,
porque aquí las empresas ya son microempresas, son empresas muy pequeñitas las que se dedican a la ayuda a domicilio y además aquí había un problema porque para las personas que se dedican a la ayuda a domicilio no les contaba el tiempo de trabajo en ir al primer domicilio y en ir del último domicilio a su residencia habitual. Ahora esto ha cambiado con una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a computar los tiempos de desplazamiento en estos supuestos. No era exactamente para un caso de ayuda a domicilio, pero mutatis mutandis se puede entender que el criterio es el mismo. Y lo mismo sucede con la teleasistencia, que tampoco las condiciones son un poco mejores, pero tampoco superan en mucho en cuanto a cuantía salarial el salario mínimo interprofesional. Otro problema muy importante, bueno, aquí se me ha pasado a decir que es de mucho interés la intervención de los interlocutores sociales, ¿no? en conseguir pues la mejora de estas condiciones. Otro problema muy importante es el trabajo a tiempo parcial, que es un trabajo claramente feminizado. Y además de ser un trabajo feminizado, muchas veces no voluntario, la mayoría de las ocasiones no voluntario, además es un trabajo que permite una disponibilidad absoluta porque está configurado el trabajo a tiempo parcial en nuestro ordenamiento como el artículo 12 lo define así, como aquel en el que el trabajador trabaja una serie de horas un poquito menos que el trabajador a tiempo completo comparable. De manera que se permite contratar a tiempo parcial de manera muy marginal, con una escasa dedicación y luego utilizar el instrumento de las horas complementarias, bien de las horas complementarias pactadas o bien de las horas complementarias de libre ofrecimiento y aceptación por parte del trabajador para ir incrementando este mínimo. Se puede contratar a una persona a tiempo parcial marginal, pero sumando las horas complementarias de los dos tipos y si además ayuda a la negociación colectiva porque sube los parámetros de posible incremento de horas complementarias, pues al final este trabajador contratado a tiempo parcial marginal acaba trabajando casi duplicando su jornada y trabajando casi como si fuera a tiempo completo y con total disponibilidad, porque en el mejor de los casos va a ser avisado con 3 días de antelación si el convenio colectivo no reduce este periodo de aviso o directamente las horas ofrecidas sin plazo de preaviso por el empresario. De ahí que también pues, sea importante la intervención de los interlocutores sociales en los convenios colectivos, por lo menos para no ampliar ese margen de disponibilidad que da el convenio, el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, para ampliar la horquilla de las horas complementarias. Y un problema también importante es el de la conciliación de la vida laboral y familiar, en el que las trabajadoras ocupan pues un protagonismo sustancial. Y bueno, pues aquí los últimos hitos normativos van asociados a la idea de corresponsabilidad, es decir, evitar que sea la mujer la que asuma de manera exclusiva estas cargas familiares, que sean cargas familiares compartidas y que de esta manera pues no se observe que la mano de obra femenina es más cara que la masculina, ¿no? Y esta es la idea del legislador, sobre todo se ha empezado a manifestar a través de la reforma de 2019 con el permiso de paternidad, que se equipara al de maternidad y se regulan de una forma muy homogénea para que, bueno, una vez superadas las transitorias, estén equiparados los dos permisos y además estén configurados de forma intransferible para que sean permisos individuales en el sentido estricto del término. Y también la directiva europea, la directiva 2019-1158, que todavía no estamos en plazo de transposición, también incide en esta idea. Y esta directiva incide además en la conveniencia de optar por la flexibilidad horaria. Hasta ahora, la conciliación de la vida laboral y familiar iba asociada a la reducción del tiempo de trabajo, a minorar la dedicación para que se pudiera dedicar
a cuidar a la familia. Y esto pues al final lleva menos salarios y lleva menos cotizaciones a la Seguridad Social, aunque hay alguna ficción cuando se reduce la jornada por cuidado de hijo o de familiar, se hace una ficción de que se cotiza al 100%, pero bueno, al final incluso es peor la situación de las excedencias, donde no hay ningún tipo de retribución. Bueno, lo que se intenta ahora, y sobre todo es en lo que hace hincapié la directiva de 2019, es no tanto reducir las dedicaciones, sino flexibilizar la dedicación. Esta idea la acoge tímidamente nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 34.8, que permite flexibilizar la dedicación por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar. Y solo por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar, no por otros motivos de interés para el trabajador. Que el trabajador que tenga a su cargo un hijo menor de 12 años o una persona mayor o con discapacidad que requiera cuidados, pues puede solicitar este derecho de flexibilidad, de flexibilización horaria, con posibilidad incluso de trabajar a distancia. Y esta, bueno, es una premisa muy interesante porque va a evitar esas desconexiones con la empresa o esa idea de entender que la mano de obra femenina no es productiva, porque los objetivos a cumplir son los mismos y la responsabilidad es la misma, solo que se permite que se haga de forma flexible. Se da entrada al convenio colectivo pues para que establezca pues estas horquillas de hora o esta productividad por objetivos. Bueno, se da entrada al convenio colectivo, pero al final todo depende de una solicitud que haga el trabajador. Si el convenio colectivo no dijera nada, pues al final es el empresario el que puede decidir si acepta la solicitud del trabajador o hace una propuesta alternativa o la rechaza fundado en una causa técnica o organizativa de la empresa. Sí que ha habido un avance en esta idea de la flexibilidad a través del artículo 34.8, pero bueno, todavía queda algún paso que dar para asegurar que efectivamente la flexibilidad sea no una mera hipótesis, sino que, bueno, que sea un derecho en aquellos sectores productivos donde sea compatible, ¿no? Y no quiero desaprovechar la ocasión, porque esto me parece quizá lo más interesante al hilo de esas discriminaciones que pasa, que son invisibles, que parece que no van referidas a las mujeres porque son neutras, pero que al final acaban perjudicando más a las mujeres, haciendo referencia a dos componentes de la relación laboral, que son el tiempo y el lugar de trabajo, en los que han incidido de forma muy drástica las nuevas tecnologías y sobre todo lo ha puesto de manifiesto el COVID, que son el tiempo y el lugar de trabajo. Bueno, el contexto en el que productivo que existía cuando se propaga la infección por la COVID-19 era un contexto productivo en el que estaban empezando a incidir de forma muy clara las nuevas tecnologías, y además lo hacían de una forma muy generalizada, porque estaban afectando a todos los países, más desarrollados o menos, estaban afectando a todos los sectores de la producción, más o menos avanzados tecnológicamente o más rudimentarios, afectando a todos, a cualquier tipo de función que desarrolla el trabajador, fuera más cualificada o fuera menos, y a todo tipo de trabajador, independientemente de en qué actividad estuviera ocupado. Y además, no solo las tecnologías incidían ad extra, es decir, para mejorar la productividad de la empresa y la competitividad de la empresa, en cualquier ámbito, en cualquier sector, sino también ad intra, en la gestión de los recursos humanos. Y además, con las nuevas tecnologías, pues la gestión de los recursos humanos se vuelve más barata, porque, bueno, pues hay programas, hay posibilidad de crear archivos que se crean de forma muy, muy económica y de forma muy sencilla, donde se van incorporando datos de los trabajadores, datos que proporcionan los propios trabajadores, datos que se obtienen pues a través de las propias herramientas de trabajo que el empresario obtiene a través del poder de dirección, o que incluso se obtienen de terceros y de las redes sociales,
bueno, se van incluyendo en estos archivos que permiten tomar decisiones porque se van conociendo aspectos profesionales y también aspectos personales del trabajador, en este caso de la trabajadora, con un escaso coste. Bueno, pues en este contexto productivo que se venía dando en el momento de marzo de 2020, pues se había producido una quiebra del sistema de trabajo tradicional en una empresa, de forma estable, con un horario rígido y, bueno, pues con unas categorías muy claras. Esto había quebrado y la COVID todavía lo pone más de manifiesto. Y esto, además, pues va a perjudicar de manera muy sustancial a las mujeres porque va a incrementar la precariedad, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tiempo de trabajo? Pues podemos pensar que con la innovación tecnológica el tiempo de trabajo va a disminuir, pero sucede todo lo contrario. La innovación tecnológica lo que ha hecho es intensificar el tiempo de trabajo, intensificar la dedicación al trabajo, porque los nuevos utensilios conectivos lo permiten y además a veces lo permiten de una forma muy silente, de una forma pues que prácticamente no se nota porque el trabajador está en su casa y hace una microtarea que es nada, que le lleva un minuto, que es una microtarea mecánica, pero claro, si vamos sumando todas esas microtareas, pues al final hay un tiempo de dedicación a la actividad que pasa desapercibido. Entonces, bueno, esta intensificación del tiempo de trabajo ha dejado ahí unas zonas grises, unas zonas de disponibilidad que no son retribuidas porque no se consideran de trabajo y que perjudican principalmente a las mujeres por lo que voy a decir. Se han establecido dos mecanismos correctores para esta situación, que es el derecho a la desconexión y el registro de jornada. El derecho a la desconexión pues supone que el trabajador tiene derecho a no contestar a determinados requerimientos fuera de su horario de trabajo, pero bueno, esto al final queda remitido a la negociación colectiva, a un protocolo que elabore la empresa y todavía la negociación colectiva no ha dado muchos pasos en este sentido. Y el derecho al registro de jornada pues pasa prácticamente lo mismo. Está pensado pues para una empresa que tiene la obligación de cualquier dimensión y para cualquier trabajador que tiene la obligación de registrar la hora de entrada y de salida. Pero quedan ahí esos tiempos muertos, esos tiempos entre jornada, que al final quedan extramuros del registro horario porque también pues muchas veces se desarrollan desde emplazamientos donde es difícil establecer el registro. Y esta intensificación del tiempo de trabajo que es tan clara va acompañada además de una mayor disponibilidad. Y además a ello ayuda mucho el ordenamiento jurídico porque, bueno, pues la regulación de los descuelgues, de condiciones que van referidos al tiempo de trabajo de una forma muy clara, se pueden referir a jornada, horario, a distribución de tiempo, a turnicidad. Bueno, pues los descuelgues de las condiciones previstas en convenio colectivo en cuanto al tiempo de trabajo generan pues una mayor disponibilidad. La prioridad aplicativa del convenio de empresa pues también al final va a incidir en esto porque muchos convenios de empresa tienen una regulación del tiempo de trabajo que va a máximos, que recoge pues lo que es la jornada anual, la jornada en cómputo anual, las 1.826 horas y 27 minutos, acompañadas además, es decir, no hay ninguna rebaja, no hay mejora, acompañadas además pues de una serie de mecanismos convencionales de distribución irregular, bolsas de horas, días que se trabaja menos, días que se trabaja más en función de las necesidades de la empresa, horquillas de horas, créditos de disponibilidad, horarios escalonados, horarios centrales y periféricos, incluso esto que parece que beneficia más a los trabajadores, ¿no? Que ahora se habla tanto de las semanas de la semana de trabajo comprimida, que ya recogen algunos convenios colectivos de trabajar 4 días, pues al final no dejan de ser más que mecanismos de distribución irregular que a veces
dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar y van a perjudicar a las mujeres porque no se pueden establecer con antelación, no se sabe exactamente el quantum y el cuándo de la dedicación al trabajo y no hay planificación previa. Cómo no, a ello contribuyen también las modificaciones sustanciales del artículo 41, donde fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, pero de forma muy genérica, porque solo tienen que contribuir a la competitividad de la empresa, a la mejora de la productividad de la organización. Las suspensiones y reducciones de jornada por fuerza mayor o por causa económica, técnica, organizativa o de producción también son un ejemplo, ¿no?, de estas posibilidades que tiene el empresario de organizar el tiempo de trabajo. Y, cómo no, en la distribución irregular que regula el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, que permite disponer anualmente, ya teniendo en cuenta además que la jornada de trabajo se establece en cómputo anual y que se permite además en el artículo 34.3 superar la franja horaria de las 9 horas diarias siempre que se respete el mínimo de 12 horas entre jornada y jornada. Bueno, pues a ello se suma la distribución irregular del 10% de la jornada a lo largo del año con un preaviso de 5 días al trabajador. Y, cómo no, también el mecanismo de las horas extraordinarias, que al final no deja de ser pues un mecanismo en el que se pueden pagar metálico o también disfrutar con descanso en un amplio plazo de tiempo, porque son 4 meses lo que se permite para disfrutar. Todos estos mecanismos de disponibilidad al final lo que hacen es perjudicar a la mano de obra femenina, que es quizá la que por asumir esas cargas familiares y esa doble o triple jornada pues necesita mayor certeza, mayor soberanía, que se llama así desde la OIT, en el tiempo de trabajo, una mayor seguridad en cuanto al cuándo y en cuanto al quantum de dedicación a la actividad laboral. Esto también se ha manifestado por poner un ejemplo, ¿no?, en el Real Decreto 10/2020, que fue el que se promulgó en ese momento del máximo confinamiento y que concedió un permiso retribuido recuperable hasta el 31 de diciembre, bueno, pues es una muestra más de distribución irregular que al final pues perjudica a quienes mayores obligaciones tienen de conciliación de la vida laboral y familiar. Y bueno, pues a raíz del COVID también hubo 2 regulaciones en materia de tiempo de trabajo y en una de ellas, en el Real Decreto Ley 8/2020, en una de ellas que ahora está prorrogada y que está prorrogada hasta el 31 de enero de 2020, sí que, aunque fue una legislación de urgencia y fue todo muy rápido, a los 2 días de declararse el confinamiento, sí que en esa idea de la Directiva Comunitaria de 2019, aquí sí que recoge el principio de corresponsabilidad de una forma muy clara, porque es esa norma que permite la flexibilidad horaria por motivos de COVID, a petición del trabajador, pues cuando se cierra un centro escolar o se cierra un centro de día o el cuidador de esas personas necesitadas está de baja por motivos del COVID. Bueno, por circunstancias relacionadas con el COVID se permite flexibilizar la dedicación, incluso pedir el trabajo a distancia, y aquí sí que el legislador, de una forma muy avanzada, reconoce el derecho de forma individual, pero solo teniendo en cuenta el parentesco por consanguinidad, de manera que no se protege en esta regulación, se protege al cónyuge y a los familiares hasta segundo grado por consanguinidad y se elimina la relación de afinidad para establecer ese principio de corresponsabilidad de una forma clara. Pero bueno, también se permite, aparte, se permite que al final el trabajador solicite este derecho de adaptación y sea el empresario en última instancia quien decida y luego, bueno, pues siendo ventilado el asunto, como todos los asuntos de conciliación, a través del artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Social, que, bueno, como beneficioso permite acumular indemnización de daños y perjuicios este artículo. Y por motivos de COVID también se permitió reducir
la jornada siguiendo el paralelismo, ¿no?, que existe en nuestro ordenamiento de reducción de jornada por cuidado de familiar, pero de una forma mucho más amplia, porque se puede reducir la jornada por COVID incluso hasta el 100% de la dedicación, cosa que no se permite con carácter general, porque si no el trabajador deviene improductivo, hasta el 100% y avisando solo con 24 horas y no con 15 días que exige el Estatuto de los Trabajadores con carácter general. Pero, como digo, estas medidas de distribución irregular, excepto algunas, ¿no?, excepto estas de flexibilidad y demás, que son a instancias del trabajador, pues al final lo que hacen es perjudican a la mano de obra femenina. Y en relación con el lugar de trabajo, pues también aquí, pese a que el teletrabajo se ha considerado que es un instrumento muy óptimo, ¿no?, para la conciliación de la vida laboral y familiar, la experiencia de la COVID-19 nos ha llevado a la conclusión contraria, ¿no? El Real Decreto Ley 8/2020 establece la obligación de teletrabajo para ambas partes del contrato de trabajos, con una excepción muy tenue, ¿no?, porque decía siempre que las condiciones técnicas lo permitan y no exijan un esfuerzo desproporcionado por parte del empresario. Es decir, no se permitió en ese momento valorar la posible productividad o no de esta nueva fórmula, sobre la que no había experiencia más que en unos pocos casos en nuestro sistema productivo, y en cuestión de 24 horas pasó a tener un crecimiento exponencial. Bueno, pues la regulación que se hace del teletrabajo, claro, se hace con motivos de urgencia, ¿no?, y de forma muy rápida, y al final, pues lo que se tiene en cuenta es el efecto positivo que este sistema de teletrabajo domiciliario va a tener sobre los trabajadores, porque va a conseguir que mantengan su trabajo y va a conseguir también evitar los contagios, bien con usuarios, bien con clientes, bien con sus propios compañeros o bien porque no tienen que desplazarse en transporte público. Entonces, con esta idea se establece el teletrabajo como obligatorio. El propio trabajador tuvo que proporcionar sus instrumentos de trabajo porque no hubo planificación y era de suyo que tenía que ser así, y tenía que asumir los costes que este teletrabajo le ocasionara. Bueno, y en relación con las mujeres, pues las estadísticas han venido demostrando que las mujeres pues han sido las que a raíz de este confinamiento y de este teletrabajo obligatorio han sido las que más han sufrido los fenómenos de la doble y de la triple jornada y de tener que recuperar ese trabajo que no podían realizar de día en horas nocturnas, lo cual pues generaba una situación de fatiga y unos riesgos psicosociales importantes. Esto se ha intentado corregir de alguna manera con la nueva regulación del Decreto 28/2020 en relación con el teletrabajo, que intenta corregir los defectos tiene ese objetivo principal, corregir los defectos de la regulación de urgencia, es decir, que el teletrabajo vuelva a ser voluntario para las dos partes. Se ha acordado que haya una compensación por gastos para el trabajador y se le entreguen los instrumentos de trabajo, y garantizar la equiparación de derechos de un teletrabajador a un trabajador presencial, no solo en retributivos, sino también en cuestión de tiempo de trabajo y también, lo que es muy importante, en materia de prevención de riesgos, que el Decreto Ley 8/2020 se olvidó de este tema y simplemente dejó libertad por si el trabajador quería cubrir un test de autoevaluación, que se lo mandaba al empresario si quería o no. Ahora la evaluación de riesgos vuelve a ser obligatoria y además, bueno, se dan mecanismos importantes para que el empresario pueda llevarla a cabo, porque a veces pues podría ser necesario, si así lo considera el servicio de prevención, incluso una visita al lugar de trabajo, y si el trabajador lo consiente, y si no lo consiente, pues tendrá que ser a través de la inspección de trabajo y una autorización judicial. Bueno, el denominador común de todas estas situaciones es que al final, con las nuevas tecnologías, pues hay una situación de pobreza, pero ya no de pobreza en cuanto a los colectivos excluidos del mercado de trabajo, entre los que también están las mujeres, como no, las mujeres son las que más dificultades tienen a la hora de acceder al empleo y además van a estar muy afectadas por la brecha salarial y esos nuevos yacimientos de empleo que se van a crear asociados a las nuevas tecnologías, que parece que van a ser de una demanda importante.
las mujeres y van a estar bien remunerados, las mujeres no van a poder acceder por su propia deficiencia en muchos casos en formación, pues en temas relacionados con la digitalización, ingeniería, matemáticas, analistas de datos. Bueno, pues aquí la formación de las mujeres comparativamente con la de los hombres es inferior. No quiere decir que las mujeres no tengan estudios universitarios, porque los tienen y además incluso los tienen en una cuantía superior a la de los varones, pero las carreras que se consideran de éxito para el futuro en cuanto a posibilidades de empleabilidad, pues minoritariamente son cursadas por mujeres, ¿no? Bueno, pues el denominador común es una situación de precariedad, no solo en cuanto a la exclusión y a la pérdida del trabajo y a las dificultades de acceso, es decir, en cuanto a las mujeres desempleadas, cosa que se ve agravada además cuando la mujer sufre un segundo factor de victimización, es decir, además de ser mujer, pues es mujer con discapacidad, es mujer y víctima de violencia de género, es mujer y titular de una familia monoparental. Bueno, pues además de esto, las mujeres que son trabajadoras se ven afectadas de una forma más clara por lo que se denomina la situación de pobreza trabajadora, es decir, por esas condiciones tan precarias en cuanto bueno, pues en cuanto a salarios y en cuanto a poca dedicación al tiempo a la actividad laboral, porque no pueden tener esa disponibilidad y, por tanto, si no tienen esa disponibilidad, no van a poder ocupar los puestos más altos de los escalafones y, por tanto, pues van a ocupar los puestos inferiores, ¿no? Y, bueno, pues simplemente, que creo que me he excedido mucho en el uso de la palabra y pido disculpas, que acabo de mirar el reloj, alerto sobre esta situación de pobreza de las mujeres que muchas veces pues pasa desapercibida y entre unos instrumentos y otros pues contribuye de alguna manera a eso. Un avance importante, como no, son las auditorías y como no son los registros y además con ese contenido tan exhaustivo que tiene que tener el registro de comparación entre todas las variables. Pero, bueno, pues todavía quedan muchas cosas por corregir. Muchas gracias y perdón por la extensión. Bueno, no sé, espero que se me vea y se me oiga. Muchas gracias, Susana. Creo que ha sido una exposición bastante brillante, teniendo en cuenta la densidad de la materia, bastante además resumida y, desde luego, la problemática bastante bien planteada. No sé si se puede dar paso a José Manuel y a José Antonio para que se unan y así también podemos establecer, pues... Hola. ¿Estamos? Pues bueno, invito a todos los participantes que nos estáis viendo, pues que a través del chat nos hagáis las consultas o preguntas que tengáis a bien. Y por nuestra parte también entiendo que José Antonio, en nombre de nuestra sección, seguramente algo tendrá previsto para que podamos entrar en un pequeño coloquio. Bueno, pues yo quería, pues, como no podía ser menos, en nombre de la sección laboral del Colegio de Abogados, darle las gracias a Susana por tan brillante exposición, como no, que nos ha ayudado a profundizar en una cuestión que afecta enormemente a las relaciones laborales, que a veces incomprendida, yo creo, desde un punto de vista, quizás de la sociedad en general, no es consciente de la gravedad y de la importancia de la cuestión que acabas de exponer, como digo, de forma brillante. Quiero agradecer también a José Manuel, darnos la oportunidad de haber contado con su presencia y, por supuesto, dada su presencia aquí como experto también en la materia, quisiera que por vía de pregunta, por vía de comentario, por vía de reflexión, si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias, Susana, porque has planteado una cantidad de problemas impresionantes, entonces no vamos a tener tiempo hoy. Clarísimamente, vamos a tener que quedar aquí hasta mañana si queremos resolverlas todas, pero hay cosas que son tremendamente sugerentes respecto de lo que
lo que has dicho. Yo creo que el tema de la brecha salarial, cuando se trata desde un punto de vista econométrico o desde un punto de vista estadístico, termina concitando la aproximación de posiciones tanto de las empresas como de los sindicatos. Una cosa que me llama la atención, porque claro, tú coges los informes que se piden de parte para grandes auditoras, ¿no? En relación con esta cuestión. Y esos informes vienen a decir que la eliminación de la brecha salarial produciría un incremento neto del PIB de los países que superaran esa brecha. Eso te lo dicen todos los informes de las grandes auditoras mundiales, por un lado. Y por otro lado, las organizaciones sindicales están diciendo algo bastante parecido, en el sentido de que, como por ejemplo ocurre en el caso de España, ¿no? Si 7 millones de trabajadoras en España dejan de percibir 6.000 euros anuales, esos son 42.000 millones de euros menos que dejan de percibir las trabajadoras y que no se ingresan en el sistema. Es decir, no se ingresan en el sistema, no tributan, no hay IRPF, no hay IVA, no hay nada por nada de lo que se haga con esos 42.000 millones. Entonces, estamos de acuerdo en que es un problema que hay que solucionar y que la posición de las empresas y de las organizaciones sindicales, curiosamente, aquí coincide. Y luego hay otro tema añadido que me preocupa y que está en relación con esto. Si somos capaces de poner de acuerdo en que la brecha salarial es un problema macroeconómico, y estamos de acuerdo las empresas y las organizaciones sindicales en que esto es así, ¿por qué han sido tan tímidas las medidas que se han adoptado hasta ahora? Yo comprendo que hemos tenido mala suerte en el sentido de que, bueno, hemos tenido varios años, 6, 7 años de crisis económica, la crisis financiera del 2008, y que inmediatamente después, una vez que estábamos saliendo, hemos tenido la pandemia. Estoy de acuerdo con esto. Pero las medidas que se adoptan, a mí me parecen, desde un punto de vista técnico, muy cuestionables. Por ejemplo, has mencionado la del artículo 34.8, que es una medida que permite el ajuste de la jornada de trabajo para la conciliación con menores de 12 años. Bueno, pero si es que a los menores de 12 años quienes los atienden son las mujeres fundamentalmente. Es decir, es una medida, yo diría que contraproducente. Al final es contraproducente. Es una medida que va a permitir ajustes horarios, ajustes de jornada, no horarios, ajustes de jornada, pero al final son las mujeres las que cargan con esto. Es decir, no estamos dando una solución, estamos poniendo un parche, ¿no? ¿Qué te parece a ti esta paradójica situación en lo macroeconómico, pero luego con medidas insuficientes? Pues coincido plenamente con tu reflexión, ¿eh? La verdad que aquí hay un consenso, a diferencia de lo que sucede en otros temas, hay un consenso claro. Poderes públicos, interlocutores sociales. Y interlocutores sociales en los dos planos, ¿sí? Representantes de trabajadores y representantes de empresarios. Es un problema que necesita solución. ¿Cómo se ha ido solucionando hasta ahora? Pues como tú has dicho, a través de parches, y de parches que se centraban sobre todo en la reducción del tiempo de trabajo para dejarlo libre para dedicarlo a las tareas de conciliación. Ahora va cambiando tímidamente la perspectiva y ya no tanto se va a apostar por la reducción, sino por la reorganización, por la flexibilidad. Es decir, que la mujer no se desenganche de la empresa y simplemente se permita pues desarrollar el trabajo de forma más flexible, ¿no? En cuanto a tiempo, sobre todo en cuanto a tiempo y lugar de trabajo. Se han ido dando pasos y es muy importante la labor del diálogo social, porque muchos de los temas eran a la negociación colectiva y al plan de igualdad. Entonces, es muy importante el diálogo social en esta materia. El diálogo social, además, en todas las formas que conocemos, a efectos de pactos tripartitos, legislación negociada, es decir, a 3 bandas el diálogo social y también el diálogo social que se plasme en los convenios colectivos y en los planes de igualdad. Siempre buscando, que esto a veces también se ha perdido de vista, hay que evitar el efecto boomerang. Es decir, hay que evitar que una medida, lo que tú acabas de indicar, que una medida que sea protectora, al final acabe perjudicando a quien protege.
Y este error lo ha cometido el legislador y lo cometen también los convenios colectivos. Y el legislador lo ha cometido muchísimo. Y ahora parece que en esta nueva regulación que se hace de los planes de igualdad y esa obligación de diagnóstico, ¿no? Y de diagnóstico tan detallista y tan pensar las cosas y pensar en sus efectos, es lo que no ha tenido en cuenta el legislador muchas veces cuando ha regulado. Porque, por ejemplo, cuando reguló la reducción de la jornada por motivos de conciliación, reducción de jornada y reducción de salario, claro, el empresario no se le puede cargar con periodos durante no se trabaja, eso también es lógico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se baraja ahí? Se baraja una prestación de seguridad social. Claro, la prestación de seguridad social no encaja porque en sentido macroeconómico no salen las cuentas, ¿no? Se ha dejado en una prestación de seguridad social solamente para la reducción de la jornada por cuidado de hijo enfermo. Y bueno, pues ahí ya pues un bien superior que justifica, ¿no? esta medida. Claro, si no se protege con una prestación de seguridad social, hay un detrimento salarial. Y al final, este detrimento salarial, ¿a quién va a perjudicar? Pues a la mujer, porque va a ser quien va a reducir su jornada frente al varón, que no la va a reducir, entre otras cosas porque su salario es más alto. Entonces, y al final, ¿esto cómo se ha solucionado? Pues con una ficción. Se hace una ficción de que se cotiza al 100% para no perjudicar futuras prestaciones de seguridad social, pero en el día a día el salario pues se percibe muy disminuido. Por lo tanto, más que esos parches y eso, hay que hacer una reflexión profunda y en cada medida que se adopte valorar el impacto de género. Porque a veces el impacto es negativo, ¿eh? Hay determinadas medidas que han hecho ver que la mano de obra femenina es más cara y eso ahora es muy difícil de corregir. Se ha intentado corregir a través del permiso por paternidad porque ya hay una equiparación total, pero bueno, hay que ir dando pasos haciendo un diagnóstico de género previo a cualquier medida que se implante. Bueno, yo quería enlazar con una reflexión que has hecho en tu exposición, Susana, y que yo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo y que comparto con numerosos compañeros, por supuesto, en el mundo del derecho laboral. Sí, como es cierto, disponemos de una legislación en la materia muy avanzada y además amparada y por normas internacionales, incluso tribunales internacionales, por los tribunales nacionales también, por supuesto, como no podía ser menos. ¿Cómo se puede entender que en la práctica exista esta brecha salarial con los números que acaba de exponer José Manuel y que acabas de exponer tú misma, ¿no? Esa enorme masa de dinero que sale del sistema, ¿no? Yo creo que habrá algún factor, sin duda, al margen de los propios números, ¿no? Que tiene que ser un factor cultural, social, religioso, costumbrista, no lo sé. Lo cierto es que hay una cierta reticencia por parte del mundo de la empresa a la contratación. A la hora de la selección de personal, la mujer sale perjudicada. Y desde el punto de vista de la reflexión sobre si tenemos una legislación tan avanzada y de verdad los números son los que son, ¿cuál es el problema? Es que, no sé, sinceramente. Pues... trabajo entenderlo, ¿no? El problema es que las normas en realidad son neutras, pero el efecto que producen perjudica al colectivo femenino. Por ejemplo, este también es un caso extraído de un pronunciamiento judicial que además ha sido muy mediático, ¿no? Por ejemplo, una externalización en un hotel se encarga por el hotel, empresa principal, se externaliza la limpieza de las habitaciones. Bueno, pues admite el principio de libertad de empresa y perfectamente admisible, ¿no? Y ha llegado a los tribunales y le han dado el visto bueno
Pero en realidad eso perjudica porque quienes hacen la limpieza de las habitaciones son exclusivamente mujeres y en la empresa contratista los salarios son mucho más bajos que lo eran en un inicio en la empresa principal. Y es un fenómeno, artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, perfectamente legal, pero que tiene ese efecto que el legislador no lo tiene en cuenta. Claro, cuando se dicta una norma, se dicta no pensando, se ha dictado hasta ahora no pensando en el impacto de género que puede conllevar. O sea, son normas neutras, ciertamente no son discriminatorias por sí mismas, pero son discriminatorias en cuanto a los efectos. Y hay que incidir, pues usted acaba de comentar que efectivamente hay todavía unos estereotipos y unos roles de mujeres y de hombres, trabajos productivos y trabajos reproductivos que todavía están ahí y muy difícilmente se van a superar en un corto plazo de poco de tiempo. ¿Y qué incidencia puede tener el tipo de elección de trabajo por parte de la mujer, digamos, tradicionalmente? Que hay una cierta opinión de que la elección del trabajo por parte de la mujer suele ser normalmente los peores retribuidos, los más precarios, y eso está en su voluntad, no está en la legislación. Pues ahí tiene usted todo. Incide de alguna manera en el resultado de agrandar o disminuir esa brecha. Sí, ahí tiene toda la razón, que también hay preferencias, porque las carreras universitarias ahí están y las mujeres estudian carreras universitarias, pero cuando van a cursar una carrera universitaria se inclinan pues relacionadas con sanidad, con servicios sociales, derecho, y muy pocas mujeres se dedican a las matemáticas, a la ingeniería, que es precisamente donde van a estar los nuevos yacimientos de empleo y los trabajos mejor remunerados en energías renovables, construcción sostenible, todo lo relacionado con datos, con analistas de datos, inteligencia artificial. Ahí que están los nuevos yacimientos de empleo frente a los que se van a destruir, que son aquellos más mecánicos y más rudimentarios. Se van a mantener los de cuidados, esos que se van a mantener, que también son mayoritariamente femeninos, pero son muy precarios. También hay que tener en cuenta una situación, ¿no? Muchas de las mujeres son empleadas de hogar y el titular del hogar familiar no es un empresario que tenga una actividad productiva, es un empresario que es una persona física. Y a veces, pues, también hay que compaginar este equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo considero necesario, tanto los interlocutores sociales, que ahora lo van a hacer así porque con los nuevos planes de igualdad esto es obligado, pero también los poderes públicos, cuando dictan normas heterónomas, tengan en cuenta el impacto de género, la valoración del efecto que sin pensarlo esa norma puede tener. ¿Pero no cree que este avance en la normativa y esta superprotección de la mujer crea una cierta, desde el punto de vista del empleador, del empresario, un cierto temor al defecto en la productividad? Sí. Si contrata personas del sexo femenino que, bueno, por su naturaleza y por las circunstancias, lógicamente, pues tienen que conciliar la vida familiar, permisos, reducciones de jornada, contratos a tiempo parcial, y todo eso al final, en números, es un factor que incide en la brecha. Por supuesto. ¿Cómo convencemos al empresario de que entre por el aro si la inspección no es suficiente? Porque la verdad es que los medios de la inspección son claramente insuficientes. Sí, al final, claro, estas medidas tuitivas tienen ese efecto, el efecto rechazo, porque el efecto de considerar que una mujer no es tan productiva comparativamente con un hombre, ¿no? O que no va a tener tanta disponibilidad. Por eso también es importante que a la hora de establecer los criterios de valoración de las distintas categorías profesionales, pues también merece valoración determinados criterios que beneficien a las mujeres, porque tampoco es descartable que una mujer, los criterios de responsabilidad o la producción por objetivos, si al final la empresa tiene unos objetivos claros y una exigencia clara de lo que tiene que
producir cada trabajador, tampoco se tiene por qué dar ese desajuste, independientemente de que esté ocupada una mujer o un hombre, si la productividad es por objetivos. Entonces, esos cronogramas o esa planificación también es importante, ¿no? Esa planificación pues de la productividad de la empresa en función de los puestos de trabajo, un estudio de tiempos y de resultados. También eso muchas empresas no lo hacen y es una falsa concepción, ¿no? De que una mujer va a ser menos productiva porque va a tener menos dedicación. A lo mejor no puede tener una dedicación en una franja horaria concreta, pero a lo mejor puede tener dedicación en otro momento y ser igual de productiva. ¿Y no cree que se podría corregir con un aumento de los incentivos, es decir, las ayudas y las bonificaciones? Todavía Pues, ese tipo de desequilibrio que se produce. Sí, el sistema de las ayudas y bonificaciones, desgravaciones, se ha utilizado con mucha frecuencia, ¿no? Pero no ha llegado a tener los resultados que se esperan. Es decir, no, por mucha subvención que vaya anudada a una determinada contratación, siempre son subvenciones temporales, que exigen unos determinados compromisos por parte de la empresa y al final pues no han tenido los resultados. Las estadísticas demuestran que no han sido efectivas las subvenciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué podemos hacer para cambiar la mentalidad del empleado? Pues muy importante cambiar la mentalidad del legislador también, empezando por ahí, y muy importante, una red de servicios sociales sólida y bien nutrida que permita liberar a mujeres y a hombres de esas cargas familiares con solvencia. Bueno, ahora el COVID ha puesto en cuestionamiento, ¿no?, estos servicios sociales, pero bueno, esto es una situación coyuntural, ¿no? Es muy importante una red nutrida de servicios sociales de apoyo, una red pública de apoyo para los cuidados, y eso por parte de los poderes públicos es una de las primeras actuaciones a adoptar. Y también, pues, en el día a día de las empresas, esto ya cada vez se va viendo más, ¿no? Hacer un estudio de productividad, de exigencia en cuanto a objetivos, no en cuanto a dedicación, porque el presentismo al final es improductivo. O sea, que un trabajador esté en la empresa y no haya una exigencia determinada de productividad, tampoco eso es el mejor sistema, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio, que además son estudios muy económicos, porque ahora las nuevas tecnologías ayudan también a hacer estudios. Los gabinetes de recursos humanos se hacen estudios de tiempos asociados a productividad, asociados a objetivos, y esto a largo plazo va a beneficiar también a las mujeres. Susana, yo en relación con lo que estás diciendo, tengo hace mucho tiempo idea de que hay que profundizar también en los sistemas de clasificación profesional. Es decir, nosotros venimos arrastrando la aplicación del principio de igual salario a trabajo de igual valor desde hace 30 años, porque ya lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso lo hemos intentado traducir a nuestra legislación, pero cuando te sientas en una mesa de negociación con los sindicatos y con los empresarios, el tema clave de los sistemas de clasificación profesional no se termina de resolver nunca, porque al final tú tienes en el extremo izquierdo superior de la tabla de clasificación profesional los mejores salarios, las mejores funciones en los grupos profesionales, las mejores categorías profesionales, y en el extremo inferior derecho tienes exactamente lo contrario. Y ahí es donde están las mujeres. Y ese es un problema también de los sindicatos, porque te sientas en mesas de negociación con 30 personas y resulta que 15 hombres y 15 hombres están negociando un sector de negociación, un convenio donde hay un 80% de mujeres. Claro, estas cosas tienen mucho que ver también con la cultura empresarial y con la cultura sindical de este país, que es una barbaridad. Los que presidimos convenios colectivos lo estamos viendo continuamente y hacemos siempre hincapié en el tema. Señores, el principio de igual salario a trabajo de igual valor, es que eso es lo primero que tenemos que meter en vereda. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es una simple aplicación del principio de oferta y demanda. Cuando tú acumulas a las mujeres en un determinado grupo profesional o funciones profesionales, automáticamente los salarios se hunden.
Claro. Es un tema económico clarísimo, de oferta y demanda. Está claro, ¿por qué hay tantas mujeres trabajando en la limpieza y ganan tan poco? Por un círculo vicioso absoluto, porque hay muchas mujeres. Porque en el momento en que empezara a haber hombres en el sector de la limpieza, los salarios subirían. Es un tema de inflación. Entonces, eso es un problema sindical, ¿eh? Es un problema sindical y es un problema empresarial también de las organizaciones empresariales y sindicales. O sea, sí, ahora... El tema de los incentivos, sin duda. Sí. Está detrás, pero que primero hay que empezar por la tabla de clasificación profesional. Hay que coger el artículo 22 del estatuto y decir, oye, a ver si aplicamos el artículo 22 del estatuto. Ahora obliga el artículo 22 a hacer un análisis correlacionado con las retribuciones a la hora de establecer los criterios y sistemas de clasificación profesional. Quizá, bueno, pues ahí se vaya avanzando poco a poco, pero es muy llamativo lo que tú acabas de comentar. Incluso dentro del sector limpieza, si miramos el convenio colectivo, es muy distinta la retribución de las personas que limpian cristales que son hombres. Por el exterior, sí. Trabajo en vertical, sí, está clarísimo. Incluso también en comparación con el trabajo de limpieza ordinaria. O sea, que dentro del propio convenio del sector limpieza, que es un sector feminizado al máximo, también ahí dentro se ve la diferencia retributiva, ¿no? Entonces, el sistema de clasificación profesional es fundamental en introducir criterios de valoración de las distintas categorías o niveles profesionales, vamos, que son ahora niveles profesionales, establecer criterios de clasificación que no sean discriminatorios, que cuando se introduzca, como han dicho los tribunales, el criterio de la fuerza física como criterio que da lugar a un complemento salarial, vaya acompañado, primero, se introduzca solo si el puesto de trabajo, las funciones exactas a desarrollar lo exigen una determinada fuerza física o resistencia muscular, y que si se introduce ese criterio no sea exclusivo, vaya acompañado de otros que pues sean más neutros, ¿no? No sea el criterio exclusivo para conceder una determinada retribución o para establecer una determinada categoría profesional, sino que se combine con otros criterios también, bueno, pues que se consideren más neutros. Parece que uno de los conceptos, corrígeme Susana, si me equivoco, que influyen en la brecha salarial precisamente es la hora extraordinaria, ¿no? Es decir, sí, la hora extraordinaria la diferencia es... Mujeres no pueden realizar horas extraordinarias, ni mayoritariamente, porque necesitan organización y planificación, y las horas extraordinarias pues le rompen, igual que las mujeres tenían muchas dificultades para realizar viajes de empresa, y pues esto prohibía, las vetaba el acceso a los cuerpos, a las categorías superiores en las empresas que exigían pues este tipo de actividades, de viajes, de reuniones a horas, bueno, pues más allá de las horas del colegio, de los niños o de la necesidad de atender a las personas mayores. Todo esto son circunstancias que también perjudican, claro, a las mujeres. ¿Sí? Perdón, al final el debate, yo aquí pensamos, nos lleva a un mundo que no tiene nada que ver con el derecho ni el mundo, digamos, jurídico. Bueno, volvemos al principio de todo, es educacional. Sí. También Susana decía al principio, ahí son roles, ¿no? Por ejemplo, tenemos asumidas o aprendidas determinadas conductas, ¿no? Y al final, cuando nos vamos desarrollando, se va imperando. La mujer es la que lleva mayoritariamente las riendas de una casa, ¿no? La que organiza la vida familiar, es la que no puede faltar. Por eso, obviamente, si tiene que sacrificarse alguien en la familia, va a ser siempre la mujer. Al final es educacional, ¿no? Mientras no se cambien determinados conceptos, al final va a ser difícil también, creo, ese avance. Sí, yo creo que desde el punto de vista jurídico, cuando el conflicto se lleva a tribunales, normalmente, y debido precisamente al desarrollo legislativo que tenemos y a la pacífica jurisprudencia, casi siempre prosperan las denuncias o las demandas por este tipo de cuestiones. El problema es de otro ámbito, claro, como dicen, claro. El problema es cambiar la mentalidad. Y bueno, prosperan algunas, porque las que están,
pruebas suficientes. Bueno, no, me iba a referir las que están, las discriminaciones indirectas, ¿no? Las que no se ven así a simple vista, sino que son discriminatorias por los efectos que aparecen en convenio colectivo. Claro, para impugnar un convenio colectivo, el procedimiento especial de convenio colectivo exige que se plantee la demanda por unos sujetos legitimados, que vienen a coincidir, bueno, haciendo así una reflexión muy rápida, ¿no? Vienen a coincidir precisamente con los sujetos negociadores, que estos no van a impugnar esa cláusula del convenio colectivo que puede ser discriminatoria, ¿no? Sino que a lo mejor algún sindicato que ha quedado al margen de la negociación, pues sí que demanda en vía judicial frente a esta previsión prevista en convenio colectivo. Por eso aquí también es importante atribuir legitimación de una forma más clara, siguiendo lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 11, a los institutos de defensa de las mujeres, ¿no? El Instituto de la Mujer o el Instituto Autonómico correspondiente que pueda abanderar este tipo de demandas de conflicto colectivo más allá de los interlocutores sociales, porque si no, esta vía del proceso especial de convenio colectivo pues no tiene prácticamente virtualidad. Y claro, que ya individualizadamente una mujer reclame, pues es más difícil. De hecho, es que hay muy pocas reclamaciones. Bueno, con todo y con eso, creo que los números de la brecha salarial van disminuyendo, ¿no? Me parece, estadísticamente, gracias a la evolución de la legislación y a la lucha en la materia. Y creo que los porcentajes están en torno al 14 o 15%, ¿no? Me parece. Sí, van bajando. Van bajando y los últimos años ha tenido un descenso importante. A ver si continúa y llegamos al equilibrio completo. Pues no sé, Carmen. Si... En este momento también es muy prematuro hacer valoraciones porque en este momento, bueno, pues estamos en un momento de legislación de urgencia y, claro. Claro, las empresas también están en un momento muy delicado que hay que comprender y quizá pues no sea el momento para hacer unas valoraciones de si va mejorando o no. No van a ser objetivos. Pero sí, la tendencia es a la mejora. Sobre todo se notó en 2018, que fue el año donde se empezó a recuperar un poco la situación de la crisis anterior y ahí sí que se veía cierta. Muy bien, Carmen, pues si te parece, bueno, pues, por la hora que es, dada la hora que es, ¿no? Creo que podemos concluir la sesión. Y bueno, de nuevo agradecer tanto a Susana como a José Manuel su disposición para con nosotros y bueno, encantados por supuesto de que estén aquí y les invitaremos en otras sesiones que seguro irán surgiendo. Susana, muchas gracias de nuevo por tu disponibilidad y a José Manuel, por supuesto, gracias al cual hemos llegado a ti. Muy bien, pues nada, yo encantada de haber colaborado con vosotros en esta iniciativa y quedo a vuestra disposición para futuros encuentros. Muchas gracias por la invitación y también a José Manuel. A ti, Susana. Muchas gracias. Y al colegio, por supuesto. Gracias, José Manuel. A ti. Bueno, pues nada. Adiós, Carmen.